Tenemos una importante información. En este momento, CNN Internacional ha dado a conocer que da como nuevo presidente electo a Joe Biden. Parece como que no, pero sí. Hubo buenas noticias este 2020. Algunas tienen que ver con el medio ambiente, como una nueva enzima que descompone el plástico en horas, o que las energías verdes hayan experimentado un crecimiento récord. Pero quisiera centrarme en las buenas noticias para las mujeres que sufren una de las formas más extendidas de discriminación. Algunas de estas noticias parecen ser de otro siglo, pero no. Recién en 2020, Sudán dictó una ley para prohibir la mutilación genital femenina en un país donde el 87% de ellas ha sufrido esta tortura. En Estados Unidos son 37 las mujeres que dirigen ahora grandes empresas, aunque solo el 7,4% de los cargos es más que las 2 mujeres dirigiendo grandes empresas que encontrábamos hace 20 años. Como la cosa es a paso tortuga, vale destacar que Alemania creó una ley de cuotas para mujeres en consejos de empresas. En Bielorrusia, 3 de ellas son la esperanza contra el dictador Lukashenko, y en Estados Unidos también 3 mujeres fundaron el movimiento Black Lives Matter, que fue punta de lanza tras el asesinato de George Floyd en las protestas contra el racismo. Chile se pone a la vanguardia. Nuestro país será el primero del mundo en su historia que escribirá una constitución de manera paritaria. Pero como se trata de igualdad de todos, también buenas noticias es que se haya aprobado el matrimonio igualitario en países como Costa Rica y prohibido en otros, como Alemania, las terapias de reconversión. Cierro con que las mujeres tendrán más poder en Estados Unidos en puestos claves como Avery Haines, próxima jefa de inteligencia, o Janet Yellen en Hacienda. Ojalá marquen una diferencia y que, como dijo la primera vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, cada una de ellas sea la primera en su cargo, pero no la última. Comienza Conexión Global. Fue un 2020 duro, difícil, con buenas y malas noticias. Un año, como ustedes lo ven, que remeció al mundo. Y ese repaso lo hace en su nota Josefina de la Fuente. Pandemia, incendios, elecciones históricas. 2020 remeció al mundo dejando un sabor amargo. El telón de este caótico 2020 se levantó con la muerte de Qasem Soleimani. El asesinato del importante general iraní a manos de Estados Unidos generó protestas, ataques a las bases iraquíes ocupadas por tropas norteamericanas y hasta amenazas de una guerra. Bye bye. Arrivederci. Hasta luego, Reino Unido. El 31 de enero el Reino Unido oficialmente concretó el llamado Brexit y dejó de ser parte de la Unión Europea, aunque el tema seguiría. En China, mientras tanto, un nuevo virus comenzaba a propagarse, iniciando una cuenta regresiva silenciosa que pondría al mundo de cabeza. Donald Trump fue absuelto de los cargos que se le imputaban: abuso de poder y obstrucción al Congreso en el marco de la llamada trama ucraniana. Pasamos por un infierno injustamente, no hice nada malo. Trump se anotó su primera victoria política de 2020, logrando absolución en un juicio político en un Estados Unidos polarizado. Al mismo tiempo, Australia tenía uno de los peores incendios de su historia. Millones de hectáreas consumidas y 1.000 millones de animales muertos fue el saldo de una de las mayores tragedias para la vida silvestre en la era moderna.
primer argentino contagiado de coronavirus. Venía a bordo del barco, del crucero. Recordemos, entró en cuarentena. Te dejan el desayuno en la puerta, con gente que viene con guantes, con máscara. En febrero el coronavirus ya acaparaba titulares internacionales, aunque todavía se veía lejano para nuestro continente. El mayor drama se veía en el crucero Diamond Princess, en Japón. COVID-19 can be characterized as a pandemic. El anuncio en marzo de la OMS despertó pánico. En la bolsa, en el aeropuerto, en los supermercados. Habían 800.000 infectados en el mundo. Se reforzaban nuevas medidas de protección. Con un saludo en el codo, Biden y Sanders abrieron un histórico debate demócrata sin audiencia. En Italia colapsaron hospitales. Pronto en Nueva York morían miles de personas. El mundo estaba de luto. El caos era silencioso. Los trabajadores de la salud se volvieron héroes. Los balcones crearon comunidad y también hubo emoción. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Así los líderes ya sentían el peso que se les venía. Boris Johnson se enfermó gravemente con COVID. Mild symptoms of the coronavirus, that's to say, a temperature and a persistent cough. Mientras en Estados Unidos el negacionismo se instaló en la Casa Blanca. No me imagino sentado en la oficina oval detrás de ese hermoso escritorio con mascarilla. Mayo terminó con 100.000 muertes por COVID en Estados Unidos. La carrera por una vacuna estaba desatada. La muerte de George Floyd a manos de la policía desató protestas contra el racismo en Estados Unidos. Cayeron estatuas, hubo enfrentamientos con la policía. El movimiento Black Lives Matter se tomó las calles del mundo. Este ruido y explosión detuvo el tiempo. 500 toneladas de nitrato de amonio hicieron detonar a Beirut en agosto. La tragedia, que fue transmitida al mundo en redes sociales, dejó más de 300 muertos y 6.500 heridos. En agosto la pandemia ya daba respiros. Europa bajaba sus casos activos, también Estados Unidos, donde la carrera a la Casa Blanca se encendía. Biden hizo historia eligiendo a Kamala Harris como su vicepresidenta. Al otro lado del mundo, en Rusia, Alexei Navalny, el más importante disidente del Kremlin, llegaba al hospital tras ser envenenado mientras viajaba de Siberia a Moscú. El opositor responsabilizó al gobierno de Vladimir Putin, pero el ejecutivo ruso lo desmiente. En este momento, CNN Internacional ha dado a conocer que da como nuevo presidente electo a Joe Biden. Y llegó el día crucial en Estados Unidos. Joe Biden logró lo antes impensado y fue elegido presidente del país. Mientras Kamala Harris se convertía en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia, la celebración explotó en las calles. Pero Donald Trump no daría su brazo a torcer sin antes jugar todas sus cartas. This is a fraud. A lot of, frankly, false accusations. We have to interrupt here because the president has made a number of false statements. Dejo Palacio y Gobierno. En Perú, las acusaciones de corrupción hundieron al presidente Vizcarra. El mandatario fue destituido por el Congreso, desatando una ola de tensión y protestas. Murió Diego Armando Maradona. La tragedia golpeó a Argentina en noviembre con la muerte de Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol mundial. El fallecimiento del 10 detuvo el planeta del fútbol, con argentinos y extranjeros agolpados para decir un último adiós. En el Brexit, Reino Unido y la Unión Europea lograron un acuerdo en la víspera de Navidad en negociaciones a contrarreloj. En el resto del mundo, fin de año tuvo de dulce y de gras. La segunda ola de coronavirus trajo nuevas restricciones y una nueva variante del virus que amenaza con contagiar más rápido. Más de 1.7 millones de personas han muerto por COVID en el mundo. En un histórico debate, el Senado argentino aprobó la ley de aborto.
Y contra todo pronóstico, la primera vacuna llegó en 2020. Pfizer se quedó con el primer lugar. En los próximos meses, ese y otros laboratorios vacunarán a millones en todo el mundo. Imágenes como la de Margaret Keenan quedarán registradas en la historia. Y, como no, también la de un tal William Shakespeare en Reino Unido, en un año donde, a ratos, la ficción pareció superar la realidad. Después de esta buenísima nota de Josefina Lafuente, vamos a ir de inmediato a analizar una de las noticias sin duda más relevantes del año, la elección de Joe Biden o tal vez la derrota de Donald Trump. ¿Cómo habría que titularlo? Bueno, vamos a conversar de eso junto a una de nuestras panelistas habituales. Ahí está, desde Nueva York, Cassandra Sweat, a menos que te hayas movido de ciudad, desde Nueva York. Cassandra, ha sido un gusto hacer todo este recorrido de meses a lo largo de la historia, el sistema político, económico de Estados Unidos. Y me gustaría preguntarte primero, cuando pasa el tiempo, ¿por qué perdió Donald Trump o por qué ganó Joe Biden? Claro, esto iba a ser el gran año de Joe Biden, ¿no es cierto? Todas las encuestas en las semanas previas a la elección dieron una gran ventaja a Biden, lo que no fue realizado en esta elección, donde vimos al final un Biden que gane con el mismo número de votantes en el colegio electoral, con 306 votos, pero con un grupo algo diferente de estados importantes que él consigue ganar. Y mismo con esa margen de victoria igual a lo que llevó Trump en términos de estados, es una elección que queda por mucho tiempo en duda y por mucho tiempo con una pantalla y una sombra sobre los resultados actuales. ¿Y tú qué dirías? ¿Cuáles fueron las razones de la derrota de Trump? Mira, lo que pasó en esa elección es que los estratégicos al nivel de la política le gustan hablar mucho en temas macro. ¿Cuáles son las razones? Las razones principales, sin embargo, sería el número uno, el récord de coronavirus. El hecho de que más de 300.000 personas en Estados Unidos han fallecido a causa de esta enfermedad, yo diría es la causa principal. Pero en realidad, como Estados Unidos es un país tan grande, es un sistema político donde los estados cuentan, yo diría que las razones son más bien micro. Y uno tiene que mirar los estados que tienen importancia política. Por ejemplo, el caso de Pennsylvania y el caso de Michigan, donde sin duda los votos de las comunidades afroamericanos y la erupción en este año sobre injusticia racial dio un nuevo aire, un nuevo empuje, una nueva energía al Partido Demócrata en estos estados en particular. Entonces, yo diría que para estos estados, esos fueron las razones de su victoria. Quiero llevarte a otro tema, el Partido Republicano. ¿Cómo se ve el futuro? Porque, claro, está la razonable expectativa de que Donald Trump no se va de la política y comienza también internamente la lucha de quienes, por un lado, quienes se quieren alejar de su legado, otros se quieren acercar y ser sus herederos, recuperar o no el antiguo Partido Republicano. ¿Cómo ves el futuro de este partido donde, en un sistema democrático como Estados Unidos, donde hay dos grandes fuerzas? Y es muy importante ver cómo siguen cada una de ellas. Mónica, aunque se ha dado mucha atención en la derrota de Trump, lo que yo te voy a decir y lo que voy a decir a todos los chilenos ahora es que esa elección fue una maravilla para los republicanos. Sí. Realmente, como hemos hablado en instancias antes, uno de los niveles institucionales en Estados Unidos que son muy importantes son las cámaras legislativas al nivel estatal. Son 99 de estas cámaras que representan el cuerpo al nivel de cada estado. Hay un estado que solo tiene uno y por eso 99. Entrando a esa elección, los republicanos tenían control de 59 de los 99 cámaras. Y ellos en ese proceso, en esa elección, ganaron 2 más. Hace 2 años, los demócratas ganaron 6 de estas cámaras. Entonces, es absolutamente fascinante como en esta elección, al nivel federal, Trump va
pierde, pero a nivel estatal el Partido Republicano sale más fuerte aún. Y sale más fuerte en el sentido de que son estos representantes, esos senadores y esos representantes en las casas de representación a nivel estatal, que ellos hagan las reglas sobre cómo funcionan las elecciones. Las elecciones al nivel federal están hechas por las cámaras al nivel estatal. Los mapas electorales son claves, claro. Las mapas para el Congreso, ellos hagan para cómo exactamente se dividen los distritos para el Congreso, que es muy importante, pero más que eso, las reglas, también cómo se vota, cómo se inscribe para votar, cuáles son las fechas, los tiempos para votar. ¿Cuántos días después de llegado de producida la elección puede llegar un voto, por ejemplo, por correo o no, para ser válido o no? O sea, todas esas normas se ven ahí y además les fue súper bien, Cassandra. Claro, mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes, que se renueva cada 2 años completo, en esta ocasión también los demócratas, pero con un margen muy estrecho, y viene, la próxima semana ya vamos a tener los resultados de Georgia, donde 2 bancas del Senado que van a segunda vuelta van a decidir quién se queda con la mayoría. Quiero preguntarte, ¿cómo ves el gobierno de Joe Biden con también... probablemente puede quedar en minoría en el Senado, no lo sabemos. ¿Cuál es ese manejo que va a tener con el Senado y cómo ves los desafíos de Biden? Claro, Biden entra en un escenario extremadamente difícil, porque obviamente los demócratas no controlan los gobiernos a nivel estatal. En la Casa de Representantes perdieron 6 escaños, y en el Senado tenían que ganar 3 y ganaron solo 1, y ahora esperan, con toda atención enfocado en el estado de Georgia, donde estas 2 elecciones para el Senado están pendientes. Para el día 6 de enero es cuando tendremos, es el día oficial de las elecciones, aunque en estos días se está ocurriendo, hay un sistema de votación temprano que está ocurriendo. Y para Biden todo depende de los resultados en Georgia. Si los demócratas consiguen ganar mismo uno de estos 2, van a tener más poder para poder negociar con algunos de los republicanos que son más moderados, y claramente el sueño sería ganar los 2, lo que veo bastante más difícil. Estos 2 puestos son republicanos que han sido bastante criticados. David Perdue, su familia, que ha beneficiado mucho por inversiones en la industria farmacéutica, que han sido muy cuestionados. También Kelly Loeffler, que es la otra senadora. Es la más rica del Senado. No hay nadie en el Parlamento que tenga, eso no es necesariamente malo, para nada, no tiene por qué serlo, pero es un hecho que ella tiene un tremendo patrimonio, es la que tiene mayor patrimonio de todos los parlamentarios en Estados Unidos, y también ha tenido ciertas acusaciones respecto de conflictos de interés. Claro, la crítica precisa sobre ella no es de que viene de una familia de billonarios. No. La crítica precisa es que en enero ella participó en una reunión de harta información interna dado por el Estado, que era información privada sobre el surgimiento de coronavirus. Ella salió de la reunión, mandó un email a la persona que maneja sus inversiones, y ellos compraron inversiones en la industria farmacéutica y otras posiciones de defensa y esperando una pandemia. Entonces la pregunta es, ¿por qué si tú eres un representante del pueblo y salgas con ese tipo de información de estar pasando tu tiempo protegiendo tus inversiones con esa información y no creando políticas para la protección de las personas que representas? Y obviamente el gran conflicto de interés. Y hay un gran debate sobre cómo sea posible que senadores que reciben información clasificada sobre la economía todavía pueden participar activamente en términos de acciones en estos mismos sectores que están afectados por la información que ellos reciben. Cassandra Sweat, muchísimas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos y en toda esta temporada. Y bueno, obviamente tranquilos, muchachos, muchachas, porque en la siguiente también continúa con Cassandra, con nosotros analizando las distintas noticias del mundo. Hay algunas en desarrollo como estas que marcaron la historia y que la van a seguir marcando. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Igualmente. Adiós. Chao. Ahora vamos a analizar el año en América Latina, y para eso nos acompaña desde Buenos Aires
el diario La Nación, Inés Capdevila, brillante como siempre digo, y un honor estar contigo. Y quiero comenzar primero preguntándote, en este año vamos a pasar por varios temas, recesión, pandemia, o sea, crisis económica, crisis sanitaria. ¿Cómo viste tú que la vivió América Latina y cómo la vivió también Argentina, además con el presidente Fernández? Bueno, empecemos por América Latina. Tenemos cómo lo vivimos y cómo dicen los números que la vivimos. Los números hablan de un escenario sanitario muy complejo para América Latina. Es la región más golpeada. Hay que ver cuando termine la segunda y tercera ola en Europa, cómo se comparan ambos escenarios, pero básicamente Europa y América Latina son las regiones más golpeadas en términos sanitarios y en términos económicos. Cuando vos hablas con los especialistas, no importa qué tipo de especialista, sea economista o sociólogo, más o menos lo que te dicen es que esta pandemia no va a tener grandes consecuencias a largo plazo, como si pudieron tener otras pandemias a lo largo de 2000 siglos, de 2000 años. Ahora, hay un tema en América Latina que sí se predispone a tener un enorme coletazo para la próxima década, y es precisamente la recesión, Mónica. La recesión en América Latina es fenomenal. Según los últimos números de la CEPAL va a ser de 7,7%, y en algunos países como Perú, Argentina y México la reducción de la economía supera el 10%. Estamos hablando de porcentajes que nunca en su vida vio América Latina. Y lo que dice la CEPAL en conclusión a esto es que nos enfrentamos a una década perdida. Y yo creo que por ahí va a venir el gran trazo que va a dejar la pandemia. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Primero, obviamente, lo primero que tenemos que recuperar es del costo sanitario. Y en eso nos enfrentamos ya lo están haciendo ustedes, lo estamos haciendo nosotros con un montón de polémica, al proceso de vacunación. Pero también, mientras tanto, tenemos que ir tratando de acomodar y contener la segunda oleada que viene con una fuerza feroz. Sí. Y quiero llevarte a cómo ha afectado la pandemia a algunos países políticamente, y podríamos también ir girando para alcanzar y pasando por todos los temas a Brasil. Bueno, vimos a un Donald Trump, por ejemplo, lo conversábamos en el bloque anterior, afectado obviamente en su elección por los resultados de la pandemia y por cómo él la manejó, y un negacionista también, Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo fue este año para Bolsonaro? Fue un sub y baja, depende cómo lo analices también, ¿no? Porque tenés varias formas varios prismas para leer el impacto político en la escena nacional de un país del coronavirus. El primero, obviamente, y el más fácil de leer, es los altibajos en las tasas de aprobación de los líderes, en este caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro pasó por sus dos picos, pasó por su piso al comienzo de la pandemia, cuando no hacía más que negar, estando él incluso contagiado por el virus, y después, cuando de la mano de su ministro de Economía, Paulo Guedes, implementó el auxilio emergencial, que son aproximadamente $150 a las familias más carenciadas, un programa social que aumenta el programa de Bolsa Familia y lo lleva a unas 20 millones de personas más. Eso le permitió llegar a estratos a los cuales Bolsonaro nunca había llegado, nunca llegó con las elecciones nacionales, y que eran básicamente, estaban bajo la égida del PT. Esos son los estratos más bajos de Brasil, sobre todo en el noreste. Bien, él llega a eso, y eso le permite arribar hacia este fin de año con una popularidad que llega al pico de lo que él ha conocido desde desde hace 2 años cuando asumió. Ahora, tuvo sí un test electoral, que fue el de las municipales de noviembre. Mal le fue. Y él, claro, exacto, le fue mal. Entonces, tenés las dos caras. Podés analizarlo en términos de popularidad, que le va bien, y por el término de armado político de cara a las elecciones presidenciales, y ahí no le fue tan bien, porque su armado, aquellos candidatos, él no tiene un partido como el PT, el PSDB o el PMDB, que de alcance nacional, con muchísima influencia en cada territorio fuerte de Brasil. Él lo que tiene es dirigentes. A esos dirigentes les fue mal, un poco porque encarnaban a Bolsonaro y todo su desempeño frente al coronavirus, y otro poco por su propia desempeño.
Quiero llevarte a Venezuela, una Venezuela donde yo me hago cargo de mi afirmación, una dictadura donde Nicolás Maduro concentra poder y se queda ahora, después de las elecciones legislativas muy cuestionadas y no reconocidas internacionalmente, salvo por países como China, Rusia, Irán, Cuba también, era que no, muy cuestionada entonces y con mucho poder porque se queda con el único órgano que no controlaba el madurismo, que es la Asamblea Nacional. Exactamente. Sí, yo en eso no creo que sea una afirmación muy temeraria la tuya. No. Claramente ya no queda ninguna señal de que el gobierno venezolano no sea una dictadura. Lo es porque Maduro controla de forma poco legal y completamente ilegítima los resortes del poder. Entonces, y además de eso, añadirle la enorme crisis sanitaria que ante la falta de transparencia del gobierno venezolano, ante la falta de calidad de la información que sale de Venezuela, no sabemos cuál ha sido el verdadero calado de los números del coronavirus en Venezuela, porque si vos te fijas en cómo ha transcurrido la curva de contagios y muertes y los comparás con el resto de los países, tiene números insólitamente buenos o positivos Venezuela. Entonces es como China, vos decís, ¿realmente es posible creer estos números? Bien, eso también ha posibilitado, toda esta opacidad en Venezuela ha posibilitado que Maduro lenta pero irrefrenablemente se fuese valiendo de todos los recursos del poder, a lo que también, con lo que también colaboró la propia oposición, porque la oposición no deja de caer en su gran defecto de siempre, que son las internas, que son las divisiones que inexorablemente surgen una y otra vez. Ahora, hoy tenés 2 o 3 polos de poder nuevamente dentro de una oposición que ya sabe que la única forma de poder arrinconar constitucionalmente a Maduro es unida. Y hoy tenés 3 polos: Juan Guaidó, Enrique Capriles y desde España Leopoldo López. Eso no colabora. También tenés dividido el escenario regional, que tampoco colabora para tratar de encauzar a Venezuela, no te digo a la salida de Maduro, pero a un cierto camino con un horizonte constitucional y de libertad y de recuperación democrática, y ni hablar de recuperación económica. Todavía ese horizonte todavía ni existe. Para no dejar fuera a Perú, quisiera mencionar y ver tu análisis respecto de un Perú en que cae Martín Vizcarra, asume un nuevo presidente, aunque sea de manera temporal porque es un periodo breve, y con la reconfiguración de fuerzas en un país que ya tiene fracturado bastante el Congreso, en que también hay, no sé, mitad del Congreso ha pasado o pasará por procesos anticorrupción, con los exmandatarios, 5 también de ellos procesados por tema de corrupción. O sea, hay un tema a la práctica política, a la corrupción, también debilidad institucional. Es complejo, una informalidad del 30% de los trabajadores, a lo menos, sí, algunos dicen que más, o sea, reconocido, sí, con el coronavirus creció. Imagínate que un 30%, solamente un 30% de las familias tienen refrigerador para mantener su comida. O sea, de eso estamos hablando y quiero ver cómo viste este año en Perú. Yo creo que Perú es también, dentro de todo, y yo en esto lo comparo bastante con Argentina, porque Argentina tuvo un recorrido político con una madurez que probablemente puedas encontrar en pocos otros países, una madurez democrática que puedas encontrar en otros países, y una muestra de eso fue la reciente aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue un consenso político. Bien, esa madurez no tiene un correlato económico. Vamos a Perú. El correlato económico, el correlato de la madurez económica, del crecimiento económico peruano, el correlato político es casi inexistente. Ahí hay una enorme debilidad institucional que básicamente es la ausencia de partidos. Vamos a Chile, tenés las 2 grandes alianzas, ¿no? La de centro-izquierda, centro-derecha. Y ahora una más de izquierda con el Frente Amplio. Sí, exacto. Y el PC, bueno, vas a Brasil, recién hablábamos de los partidos y del outsider que es Bolsonaro, pero hay 3 partidos muy, muy asentados y firmes en Brasil. En la Argentina tenés al peronismo y tenés una alianza de centro-derecha que está afirmándose como para darle paraguas a las aspiraciones de mucha gente. Bien, esa presencia de partidos
que sean los vehículos de las aspiraciones, reclamos y necesidades de la gente en la democracia en Perú no existen. Cifras frías que no llegan a la calidad de vida y a la vida cotidiana de las personas. Ya combatir la desigualdad son finalmente cifras, pero no se transforman en procesos estables y sustentables. Inés, muchísimas gracias por ayudarnos a recorrer este año en América Latina. Obviamente mencionar que también estuvieron las elecciones en Bolivia, de las cuales vamos a hablar después más adelante, con un nuevo presidente, con el retorno de Evo Morales, no en la presidencia, pero sí como figura política. Así es que es un proceso que comienza a gestarse y que vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Muchas gracias, Inés. Gracias a vos, Mónica, y que terminen muy bien este año y que 2021 sea un poquito mejor para toda la región. Ojalá, así lo esperamos todos y todas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Hacemos una pausa en Conexión Global. A la vuelta, Mario Arriagada, Pablo Cuellar van a estar con las otras noticias conversando en nuestro panel aquí en Conexión Global Prime. Ya, no podía ser de otra manera, programa final, estamos con parte del equipo internacional, con Mario Arriagada, que es el editor del equipo internacional, con Pablo Cuellar también, conductores ambos también de Conexión. Las felicitaciones de todo el público se las hago extensivas a ustedes en nombre de todo el público por el trabajo además de todo el equipo, y vamos rápidamente a los otros temas de los cuales no hemos hablado todavía y que son súper relevantes, y quisiera empezar con el tema del aborto, centrándonos en Argentina y en Polonia. Sí, quizás una de las pocas buenas noticias de este año, Mónica, es esta aprobación de la ley de aborto en Argentina, que se dio a conocer en madrugada de hoy día. Después de 15 años de lucha de las mujeres, cuando parte ya este movimiento más concreto en Argentina, pero obviamente la lucha venía mucho antes, en un país donde existía una ley de aborto de 1921, pero que solamente se fijaba con dos causales, que era peligro de vida de la madre y también por violación. Ahora es hasta la semana 14, donde ya se puede de manera legal interrumpir el aborto, interrumpir el embarazo en Argentina, y es una noticia importante no solamente para Argentina, sino que para varios países de América Latina que por años han estado, y para las mujeres, obviamente, tratando de concretar este derecho que finalmente se concreta durante la madrugada de hoy día con esta ley, con este movimiento feminista, con estos pañuelos verdes que inundaron las calles de Buenos Aires y de otras ciudades, y también por una lucha que ha dejado a miles de mujeres muertas durante años. Eso es lo importante que tú mencionabas, porque cuando no hay recursos, la muerte es algo bastante seguro, y porque nadie está a favor del aborto, que es lo que decía una de las chicas, nadie está a favor del aborto, sino de que no se persiga penalmente a una mujer, y que pueda hacerlo si lo decide en condiciones seguras. Eso era lo que decía una de las personas entrevistadas cuando se aprueba en Argentina. Claro, 38 mujeres muertas el año pasado, el 2018, perdón, según datos que entrega el diario El País hoy día, por prácticas como esta, prácticas ilegales que ahora desde ahora en adelante se van a hacer de manera legal, y es un triunfo obviamente para las mujeres. Y yo quería hacer un paralelo también con lo que había ocurrido en Polonia, que es otro país donde este año se vio un surgimiento de un movimiento de las mujeres cuando el Tribunal Constitucional de este país, que es uno de los más conservadores que hay en Europa, decide eliminar una de las causales, que es la causal de malformación del feto. ¿Qué es malformación? Para que no piense la gente, no es malformación menor, sino que es incompatible con la vida. Claro. Y que es una de las principales causales que tenían las mujeres en Polonia para acceder al aborto en ese país. Bueno, cuando el Tribunal Constitucional finalmente decide eliminar esta causal, surge este movimiento en Polonia. Yo también quería destacarlo también porque es cuando acá intervienen, por ejemplo, fuerzas conservadoras, la Iglesia, que es muy influyente en Polonia, finalmente le quita este derecho que ya se habían ganado las mujeres en Polonia, y ellas salen a la calle a protestar por días, por semanas, y finalmente se da pie atrás a esta restricción. Así que también yo quería destacar ese movimiento que es paralelo a lo de Argentina, ocurrió a mediados de este año, y gracias a estas manifestaciones finalmente no se llevó a cabo esta restricción. Me voy a Yemen y pongo el punto que la parte negativa para las mujeres de este año, la violencia de género, pero en fin, ya lo mencionábamos en otro momento. Yemen, Pablo.
Mira, ayer estaba yo eligiendo los temas. Yo tengo una bandera de lucha con Yemen, porque siento que es parte también de la crítica que nos tenemos que hacer nosotros como personas que trabajamos en el periodismo internacional. La guerra olvidada, la llaman a esta guerra que comenzó en la primavera árabe y que no tiene la atención que han tenido otras guerras civiles, otros conflictos, como el caso de Siria, como el caso de Libia, como el caso de Egipto, donde hay muchos intereses internacionales. En este no. No es uno de los países principales de Medio Oriente, es uno de los más pobres, solamente a nivel regional hay más bien encauzamiento en torno a este conflicto y por eso ha sido olvidado. Pero la gente no sabe que esta es la peor catástrofe humanitaria del mundo. El 80% de la población de Yemen, que son cerca de 24 millones de personas, no pueden subsistir si no es por ayuda humanitaria, por asistencia y por seguridad. Y es tema este año también porque por tercera vez consecutiva ha sido catalogado como la peor catástrofe humanitaria por parte de las Naciones Unidas y justo hoy día viene un nuevo incidente. Al menos 26 personas murieron en este país producto de un ataque de un conflicto que comenzó el 2011 con esta primavera árabe, con un gobierno que cayó en ese entonces de Abdullah Saleh y que ahora se ha mantenido su sucesor, que es Mansur Hadi, que está peleando con los rebeldes, que son los hutíes. Estas son las dos principales facciones que han dejado a este país en estos momentos en ruinas. Facciones unas y otras que también han interrumpido incluso la llegada de esa ayuda humanitaria tan importante, sin la cual no sobrevive el 80% de la población. 10 años además de la primavera árabe, marchitada en la mayoría de los países, en otros, hay que decirlo, no, como en Túnez, que tuvo un desarrollo distinto. Y lo más dramático en eso, Mónica, también son los niños. Sí. Es la hambruna, es la inanición. Por las estadísticas que tienen hoy, por ejemplo, la UNICEF, es que cada 10 minutos muere un niño por una causa que fue humana. No sé, es brutal y claro, si murieran en un día 26 norteamericanos sería titular en todos lados, mueren 26 en Yemen y no es así. Vamos a los personajes, ya hemos mencionado varios de los personajes evidentemente a lo largo de este programa, entonces busquemos otros que de repente se nos pueden pasar. Hay una mujer muy importante que tú elegiste como uno de los personajes del año, Mario. Sí, Katalin Karikó, de 65 años, es una científica húngara que viajó desde muy joven a Estados Unidos a estudiar como científico, como bióloga. ¿Y por qué es importante, Mónica? Porque gracias a sus estudios, que se desarrollaron en la década de los 90, hoy día se pudo lograr el desarrollo de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Ella trabaja con una molécula, que lo voy a leer textual porque sí, es un poquito complicado de explicarlo, el ARN, que es, como te decía, una molécula que sin ella no podría existir la vida en la Tierra. Es el mensajero encargado de entrar en el núcleo de nuestras células, leer la información que contiene nuestro libro de instrucción genético, el ADN, y salir con la receta para producir las proteínas que necesitamos para movernos. Ella trabajó durante años con esta fórmula para tratar distintas enfermedades en los 90. Fíjate que nunca se le había tomado en cuenta el estudio que estaba haciendo ella. Finalmente pasan los años, ella actualmente es vicepresidenta de BioNTech, que es la empresa alemana que está en conjunto trabajando con Pfizer y desarrolló ya esta vacuna contra el COVID-19 en base a estos estudios que hizo ella, y muchos ya la postulan, Mónica, como la próxima Nobel de Ciencias, por el trabajo que ha hecho, porque es fundamental el estudio de esta molécula del ARN para desarrollar no solamente la vacuna de Pfizer, sino también la de Moderna. Moderna es RNA. Por eso se llama Moderna, porque es el RNA modificado, como se denomina esta molécula. Notable, y además notable porque ella además no solo fueron despreciados sus estudios, sino ella misma perdió una cátedra por estarse dedicando a estos temas que dijeron no tiene mucho sentido, no consiguió fondo, la echan, pierde su cátedra y mira lo que viene a pasar años después. Pablo, faltan 11 meses para el Nobel de Medicina y yo creo que ya es la máxima candidata. Y tenemos a una de las líderes más destacadas que dio prueba de aquello también en la pandemia, pero su liderazgo es mucho más que la pandemia, Jacinda Ardern. Sí, Jacinda ha tenido un rol muy protagónico este año, de partida obviamente por el control de la pandemia, pero también por otras legislaciones que ha tenido obviamente anteriormente con el tema de Christchurch, esta matanza tan grande donde ella inmediatamente actuó ahí en Nueva Zelanda para controlar, para
limitar también el control de las armas, pero ha tenido un rol bastante destacado en esta emergencia sanitaria. Es Nueva Zelanda uno de los países con menor cantidad de contagios, de fallecidos. Apenas 25 personas han muerto. Ahora sí, hay que entender una cosa. Nueva Zelanda es un país que estructuralmente está muy bien. Es un país desarrollado, con una cultura que protege a las etnias, que protege a las personas que no tienen trabajo, a la desigualdad. Es una isla que eso también hizo que a lo mejor no entraran tantos casos, pero el rol, el liderazgo, la forma en cómo ella también lo ha encarnado ha sido sin duda uno de los grandes descubrimientos que había en el último tiempo. Si bien ella viene desde el año 2017, este año ha demostrado justamente este liderazgo, siendo reelecta además con un alto porcentaje, el 50% de los votos que le hizo a su partido tener la mayoría absoluta. Vamos con un villano antes de cerrar también con más mujeres que se destacan. Y me refiero a Lukashenko. Alexander Lukashenko, como dijo George W. Bush, el último dictador de Europa, es el presidente de Bielorrusia desde 1994. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el 9 de agosto hubo elecciones, la sexta que participa este líder muy cercano a Vladimir Putin, y fue una victoria aparente del 80% de los votos que obtuvo la reelección Lukashenko. Ya, siempre cuando esos números ya es sospechoso. Es sospechoso, claro. Y esto provocó obviamente una movilización que no se había visto nunca en Bielorrusia. Bielorrusia es un país muy desconocido, muy pocas noticias se saben de Bielorrusia, un país bien hermético, pero este año, gracias a la figura de Lukashenko, por esta elección, se hizo más conocido, y por una represión bien violenta que fueron bien ya denunciadas por varios organismos internacionales. 3 mujeres ahí encabezando las manifestaciones. 3 mujeres que fueron candidatas, una de ellas candidata y otras 2 que fueron fueron las esposas de candidatos que iban a participar contra Lukashenko y que fueron descalificados por las autoridades electorales. Ellas toman el lugar de sus esposos y van a la pelea contra Lukashenko. De hecho, muchas de ellas están en el exilio actualmente porque de verdad la represión que hay y la persecución, la censura contra los medios que ha impulsado Lukashenko es brutal. Y claro, detrás de él está el aliado Vladimir Putin. Esto se asemeja mucho a lo que ocurrió en Ucrania, ¿recuerda, Mónica, Pablo? Pero claro, hasta ahora Europa solamente ha intentado con sanciones económicas contra Bielorrusia, pero Lukashenko, hasta ahora no ha querido dejar el poder y ha dicho que no lo va a dejar. Lo que es tener espaldas fuertes cuando tienes a Vladimir Putin, me hago cargo yo de nuevo esta afirmación, un gobernante que, si uno es generosa, podría calificarlo a lo menos de autoritario, donde también hay muy poca libertad de prensa y fuerte violación a los derechos humanos. Vámonos a una dictadura, también me hago cargo yo aquí, y me termino peleando con el mundo completo, China y Xi Jinping. Este también fue un año crucial, por eso elegí yo a Xi Jinping, porque demostró justamente para qué está en momentos de crisis como esta pandemia, donde se forma justamente el coronavirus en Wuhan, en una ciudad de su territorio, y probablemente lo puso a prueba, porque él venía con una espalda bastante grande por parte del Partido Comunista Chino. Recordemos que el año 2017 se pone su pensamiento en la Constitución, algo que solamente había logrado Mao Zedong y Deng Xiaoping anteriormente. Él se erige como uno de los máximos gobernantes en la historia de China, y luego el año 2018 se elimina el límite de los mandatos, que ahora él podría estar hasta cuantas veces él quiere. Es decir, venía con una espalda bastante ancha en China, y ahora tenía que demostrar en momentos de crisis si estaba o no estaba apto para cumplir de ser el líder de una de las máximas potencias del mundo. Por ahora, yo creo que él va a mantener este liderazgo. Ha hecho que China no tuviese tantos casos. Eso es lo reportado por el gobierno, porque el día de ayer en Wuhan se supo que los casos eran 10 veces más de lo que se había reportado por el propio gobierno. Es decir, son cifras bastante ambiguas. También este conflicto que tiene con Donald Trump, y que ahora no sabemos cómo va a ser con Joe Biden, también podría tener complicaciones, pero yo creo que China sigue no teniendo quizás el protagonismo a nivel político, pero a nivel económico le hace tener un músculo bastante grande para seguir negociando. De hecho, hoy estuvo sentado con los máximos líderes de la Unión Europea mediante videoconferencia, ya anunciando cuál va a ser el próximo acuerdo comercial. Sí. No hay que mirar en lo absoluto menos notable los desarrollos tecnológicos, económicos, la pujanza, la fuerza, pero también, y ahí de nuevo, eso es opinable, igual que todo lo que estamos hablando aquí es opinable. Claro, es distinto controlar una pandemia en una democracia que en un régimen a lo menos autoritario. El centralismo también, como le llaman ellos, el centralismo democrático, bueno, también es bastante más fácil. No es lo mismo que castigo que acá. Pues, no es lo mismo. El control de la vida de los ciudadanos tampoco.
Se nos va una gran líder. Este 2021 vamos a ver que deja su puesto. Sí, hablamos de Angela Merkel. ¿Qué más se puede decir de ella? Canciller alemana de 66 años, lleva 15 años al frente de esta potencia europea. Ha pasado por varias crisis Angela Merkel, la crisis económica de la década pasada, en donde se le criticó mucho su postura de austeridad que había que aplicarse en los países donde se estaba desarrollando esta crisis económica, España, Portugal, Grecia. Después la crisis de los migrantes, que también recibió duras críticas porque ella siempre apostó por las fronteras abiertas, siendo un poco más empática respecto a lo que estaba ocurriendo en países del Medio Oriente y del norte de África. Eso le costaba, que eso no era algo popular. Es que eso es lo que uno... No sé, yo me entusiasmo con Angela Merkel porque uno puede discrepar de sus puntos de vista como de muchos líderes, pero uno lo que yo creo que tiene que reconocer a Angela Merkel que ella es capaz de apostar su capital político por algo en lo que cree, aunque no sea popular. Así es. Y este año, de hecho, se le vio a una Angela Merkel más humana, porque sabemos que ella es muy pragmática, muy alemana, obviamente, pero en el discurso del 9 de diciembre pasado es impresionante el Parlamento, porque, claro, ella siempre apostó a que las regiones, como son estados federales, también en Alemania, las regiones federales, cada uno de las autoridades locales tenía que aplicar las restricciones necesarias para detener la pandemia. Ella siempre dijo de que había que ser más estricto, más duro, y finalmente este discurso lo repite el 9 de diciembre, cuando ya Alemania estaba registrando esta segunda ola de manera muy grave, al borde del llanto, de llorar. Angela Merkel le dice a los parlamentarios de que se debe cerrar y se debe poner más restricciones al movimiento en Alemania. Hoy día, fíjate, Mónica, fueron más de 1000 muertos en este país por el coronavirus. Y el próximo año, como tú decías, se va Angela Merkel. En septiembre del próximo año, cuando ya cumpla 16 años, va a igualar el récord que tenía su padrino político en su momento, Helmut Kohl, que después obviamente hubo muchas diferencias entre ella y él. No le tembló la mano a Angela Merkel para denunciar los actos de corrupción que estaba cometiendo Kohl, de hecho, y es el año 2005 cuando ella llega como canciller, y el próximo año entonces se retira de la vida política. De hecho, ella ha dicho que no va a participar más de la vida política, y es bien preocupante, sobre todo en el contexto que está viviendo Europa con el Brexit, con lo que va a dejar la pandemia en términos humanitarios y también económicos. Mucha incertidumbre porque, claro, es una de las líderes que no se le ven sucesores después ni en Alemania ni en Europa. No de la talla de ella. Claro, claramente. Y no sé cuál fue de ustedes dos, pero creo que alguno de ustedes dos le vi cuando sube el otro discurso en que ella dice que es muy importante la prensa cuestionando al poder. Ella le pide a la prensa que cuestione a los gobernantes. Pucha, que es importante cuando un líder, y más de la talla de ella, tiene estos gestos de entender lo importante que es el escrutinio público, ser fiscalizado. Es que no solo acusar fake news. Tal cual. No solo acusar fake news. Tal cual. Oye, y un liderazgo masculino también positivo. Bueno, otros lo han criticado harto, pero en fin, de que fue figura este año, fue figura en la OMS. Sí, yo he decidido traer a Tedros Adhanom porque creo que nunca antes en la historia un director general de la Organización Mundial de la Salud había tenido tanta resonancia a nivel internacional, no solamente por el tema de la pandemia, sino por plantarse justamente frente a Donald Trump, que fue uno de los principales críticos de este organismo durante esta emergencia sanitaria, sino también porque él ha tenido un liderazgo bastante potente, como dices tú, también ha sido criticado porque yo creo que al comienzo quizás no se trató de una buena manera, tardaron mucho en declarar esto una pandemia y eso quizás hizo que no se movilizaran los recursos o las medidas necesarias para los países para haber actuado con más tiempo, pero sin duda han tenido justamente un rol bastante activo, sobre todo de él en particular, de que él viene de un país que tampoco es de las potencias, él viene de Etiopía, en África, fue canciller, fue ministro de salud, no tiene quizás una relación tan grande con otras potencias del mundo y por lo tanto plantarse en una pandemia. Yo creo que él ha tenido un liderazgo que ha sido obviamente potente. El caso de Tedros Adhanom, que él tampoco es médico, él es biólogo, pero ha tenido una educación bastante extensa que lo ha llevado a tener esta posición. Vamos a ver si finalmente él puede ser reelecto, seguir en el cargo como su antecesor, que estuvo cerca de 10 años ahí en la OMS. Va a ser fundamental también el tema de las vacunas y cómo sea finalmente el fin de esta emergencia. ¿Qué año que tuvimos? ¿Qué año más duro? Quiero agradecerles de nuevo en nombre de todos los televidentes. Es un orgullo trabajar con ustedes. No está aquí, sentada aquí con nosotros Cel Guerra, Boris Román, que está arriba también, Orlando Silva, pero agradecer el trabajo de todos porque fue un año tremendamente intenso
y es tan importante cubrir las noticias internacionales, ¿no? Pucha que nos ayudan a reflexionar incluso sobre nuestro país. Así es. No, y también agradezco la sintonía también de la gente, que se informe obviamente de las noticias internacionales acá en CNN Chile. Hacemos un trabajo bien duro, pero con mucho cariño, con mucho amor. Nosotros nos interesa mucho las noticias del mundo, así que nada, agradecerle obviamente el seguimiento que han tenido la gente. Y yo nada más que decir que se nos quedaron muchos nombres fuera, que nos hubiese encantado tratar: el caso de George Floyd, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Joe Biden, Benjamin Netanyahu, Kim Jong-un, etcétera, un gran sinnúmero, pero para eso también está Conexión Global todos los días, así que ahí nos pueden seguir. Sí, como decíamos en la introducción, Kamala Harris y otra mujer que andan mucho por en Estados Unidos, y qué buena la frase en su discurso cuando ella dice: soy la primera, pero que no sea la última. Mi mamá siempre me lo decía, así que muy importante. Muchas gracias, muchachos, y vamos a hacer el regalo final a nuestros televidentes, porque queremos terminar con un video distinto, así un año tan duro, y en medio de esa dureza hay esperanza. Ahí lo están viendo Anthony Mesoma Madu, que él subió un video suyo bailando en lagos en África, ballet en una escuela. Son 12 alumnos que han tenido que luchar contra muchos prejuicios, mucho machismo, de que el baile es para los hombres también. Bueno, hay películas icónicas de eso, como Billy Elliot, por ejemplo, pero esto es la realidad de esos alumnos ahí trabajando en lagos en África con un machismo brutal, y él subió este video, se hizo viral, es increíble. Es uno de estos 12 alumnos de esta escuela que están a cargo del profesor que se llama Daniel Ahala Obesoni, y recibió muchísimas ofertas después de que se hizo viral, y se va a mudar el próximo año a Estados Unidos para formarse en el American Ballet Theatre. Así es que cambia su vida. Nos gustaría que fuera más estructural los cambios, que no fueran excepcionales, ¿no? Que fueran siempre estructurales y para todos y para todas. Pero ¿por qué? ¿Por qué él, nuestro protagonista? ¿Por qué él para el video final? Bueno, porque no queremos solamente más mujeres ingenieras, también queremos más hombres que sean pedagogos, más hombres, revalorizar lo femenino y lo masculino, y entender que el género es esto, es ropa, pero no es una determinante de tu futuro. Que las niñas reciban un telescopio de regalo y que los hombres reciban una escoba también de chiquititos de regalo para jugar. Así que con este espíritu y con esta historia que termina tan bien y que rompe con estereotipos, terminamos Conexión Global. Los dejamos con las imágenes de este gran bailarín que seguro va a dar mucho que hablar. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Conexión Global.